Qué gran placer, mis apreciados hermanos, que puedo saludarlos en esta mañana de sábado. Aunque en la distancia y a través de una grabación puedo sentirme honrado de que ustedes me han invitado para estar con ustedes en esta mañana y presentar la palabra de Dios. Quiero saludar a mis hermanos de la iglesia Oasis de Esperanza en Vero Beach. Y le doy gracias a Dios porque podemos juntos conectarnos a través de esta tecnología especial que es la teleconferencia o también la videoconferencia de Zoom. Gracias a Dios porque un día como hoy podemos estudiar la palabra de Dios con libertad aún y podemos enseñarla a aquellos que nos rodean. En la mañana de hoy vamos a tener un tema muy especial que he venido trabajándolo y estudiándolo y pensándolo a través del tiempo. Y me doy cuenta, mis hermanos, que definitivamente es momento en el cual vayamos juntos a la palabra de Dios y vayamos juntos a aquellas cosas que en algún momento del pasado hemos aprendido y ahora podemos repasar y ahora podemos, de hecho, vivirla. Les invito a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios. Eterno Padre, te doy gracias porque en esta mañana de sábado podemos juntos reunirnos a través de la videoconferencia y juntos abrir la palabra de Dios y estudiarla. Gracias porque esta palabra ha llegado a muchas personas a través de estos medios. Gracias por tus bendiciones, mi Dios, y gracias por tu cuidado. Ayúdanos a entender lo que hemos de estudiar y que tu Santo Espíritu dirija nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar invitándoles a pensar en al menos 3 ocasiones en las cuales has encontrado un problema que de hecho no ha tenido una solución, o al menos no ha tenido una solución inmediata. Sin embargo, a pesar de no haber tenido una solución inmediata, es un problema que se ha convertido eventualmente en una bendición, no solo para usted, sino también para aquellos que le rodean. Es algo curioso e interesante porque si yo les preguntara en la Biblia que pensaran en alguna ocasión bíblica, es probable que nos sea más fácil recordar alguna. Y de hecho les invito a que dediquemos al menos unos 10 segundos para recordar en nuestra mente alguna ocasión bíblica en la cual hubo un gran problema, pero déjenme ponerle este asunto un poquito más difícil. Un gran problema que no tuvo solución, o al menos no tuvo una solución inmediata. Sin embargo, el problema en sí se convirtió de alguna manera y se transformó en una bendición. Les voy a dar al menos unos 5 segundos para que ustedes lo piensen. Bueno, ahí están, unos 5 segundos más o menos. Quizás ya ustedes están comentándolo en la casa o están diciéndolo con aquellas personas que están a su alrededor en Zoom o en cualquier otro medio en el cual se esté mirando esta programación ahora mismo. Quiero proponerles al menos 3 ocasiones que puedo enseñarles, 2 de ellas en la Biblia y una al final que quiero que apliquemos. Vamos inmediatamente a 2 de Samuel, el libro 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, trae la triste historia de aquel hombre de Dios llamado David, que un día, cuando todo su ejército estaba en la guerra, estaba en su casa. Y tristemente, independientemente de que era un hombre que andaba conforme a los designios de Dios, esa mañana reconoció y vio a aquella mujer que estaba bañándose.
Conocemos esta historia, es la historia de ese gran pecado que David cometió. Y vamos a leer un poco sobre ella en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 5 en adelante. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 5 en adelante. Y les voy a dar un momento para que puedan buscar en sus medios electrónicos, en su Biblia o donde quieran buscar. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 5 en adelante, nos habla de ese final de esta historia. David vio a aquella mujer, le gustó, la mandó a buscar, se acostó con ella, se dio cuenta de que había cometido un grave error porque la mujer no era soltera, era casada. Su marido estaba en la guerra, Urías Eteo. Y pues todo parecía que había quedado normal. Hasta que un día, en el versículo 5 de 2 de Samuel 11, las cosas se complicaron. Y este es el primer problema que te quiero proponer. Es un problema sin solución. Es un problema que por lo menos la solución no era inmediata. Y dice el versículo 5, la mujer concibió y mandó a decir a David, estoy embarazada, estoy encinta. Y en el versículo 6, David envía a decir a Joab, vamos a tratar de arreglar este problema del modo en que los seres humanos intentamos arreglar los problemas. Y yo quiero que hagamos una pequeña pausa aquí, mi hermano, para dejarte saber que cuando nosotros nos metemos en problemas, y los problemas son la consecuencia de nuestros propios errores, lo mejor que hacemos es no tratar de solucionarlos a nuestra propia manera, porque en lugar de solucionarlos, los vamos a empeorar. Y David no fue la excepción. De hecho, eso fue precisamente lo que sucedió con David. En el versículo 6, David le dice a Joab, vamos a arreglar este problema, pero lo iba a arreglar del modo de él. Envíame y busca a Urías el Eteo. Y llamó a Urías Eteo. Y dice el versículo 7, 2 de Samuel capítulo 11, versículo 7, que cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por la marcha de la guerra. Y en el versículo 8 dice que después le dijo David a Urías, ¿sabes qué? Te has ganado un día libre. Claro, él quería que Urías se acostara con su esposa para que el niño que iba a nacer no se le adjudicara a él, sino a Urías, el legítimo esposo. Y le dice en el versículo 8, descienda a tu casa y lava tus pies. Y cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Qué amable David, ¿verdad? Sin embargo, cuando Urías llegó a su casa, dice el versículo 9, que Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias del Señor. No fue a su casa. Y le hicieron saber esto a David en el versículo 10. Y le dijeron, el plan no funcionó. Tu plan fracasó. Y yo quiero decirte, mi hermano, que si te metes en un problema, deja que Dios lo arregle. Aunque sea la consecuencia de tu problema, deja que Dios lo arregle. Porque cuando tratamos de arreglarlos nosotros, no va a funcionar. Y de hecho, eso exactamente le pasó a David. El plan no funcionó. Urías no descendió a su casa. Urías no se acostó con su esposa. De todas formas, Urías estaba allí. Era un hombre de gran conciencia. Independientemente de que estaba en su pueblo, en su casa, y podía descender y acostarse con su mujer, no lo hizo. Su conciencia no lo dejaba. Y cuando le preguntó David que por qué no había descendido, él le dijo, porque mi señor, ¿cómo es posible que yo tenga el corazón de descender a mi casa y estar en mi hogar, con mi familia y con mi esposa, cuando todos mis compañeros de guerra, todos mis soldados, los soldados que luchan conmigo, están en el campo de batalla? No puedo hacerlo, no tengo la conciencia para hacerlo. Así que entonces sabemos que David hizo lo que no pensaríamos que iba a hacer. David simplemente agarró a Urías y le dio la orden de regresar al campo de batalla. Lo que Urías no sabía era que era una sentencia de muerte, porque le ordenó a sus generales, le ordenó a sus jefes de batalla que pusieran a Urías al frente, donde la batalla es más recia, para que las posibilidades de sobrevivir
fueran muy pocas. Efectivamente, Urías murió. Así que aquí tenemos el gran embrollo, el gran problema de David. Un hombre muerto, una mujer que no es su esposa embarazada, siendo el rey. Finalmente no había muchas personas que pudieran argumentar con él. La ley era su palabra y su palabra era la ley. Así que al fin y al cabo, después que Urías murió, esta mujer ya estaba libre por las leyes. Trajo a la mujer a su casa. Ahora ya podía decir que el hijo era de él. Pero delante del Señor, delante de Dios, esto era un gran pecado. Asesinato, adulterio, trampas, fraude. Y este grave problema definitivamente no tendría una solución inmediata, porque matar al hombre no era la solución. Ocultar la verdadera herencia o legitimidad genética de aquel hijo tampoco era la solución. No obstante, cuando el niño nace, sucede algo incluso más terrible aún, porque por mandato de Dios, básicamente, el niño muere. De alguna manera, el niño murió. No creo. Los designios de Dios son muy profundos y yo quiero que ustedes me comprendan aquí. No quiero ni puedo explicar por qué el niño murió, porque ahora podríamos entonces decirnos qué culpa tenía ese niño, ¿verdad? Así que no podemos ahora explicarnos los designios de Dios, ni vamos a intentar hacerlo. No es el tópico de este momento, ni de este mensaje. Pero yo quiero que medites ahora en este pasaje y en este momento. Ahora David está casado con una mujer que es ilegítima, pero luego se hace legítima. Viene de un gran problema, la solución es a medias. Viene entonces el profeta y definitivamente cuando el profeta viene, ya él siente en su corazón que ha pecado contra Dios. Leemos ese maravilloso Salmo 51, ¿verdad? Que es un salmo precioso, maravilloso, donde sabemos que hubo dolor en su corazón. Se arrepiente. El problema estuvo allí. El problema sigue. La solución no fue inmediata, pero finalmente Dios perdonó. Ahora, el título del mensaje de esta mañana es Problemas convertidos en soluciones. Porque yo quiero que medites en cuál fue la bendición que vino detrás de este problema. Y es difícil encontrar que detrás de un problema haya bendiciones. Pero hubo bendiciones detrás de este problema. Y yo quiero ahora que vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 6. San Mateo capítulo 1 versículo 6. Y leemos allí la genealogía de Jesucristo. Por supuesto no vamos a leer todos los versículos porque sería demasiado largo y tedioso, pero yo quiero que hagamos énfasis en apenas un par de versículos de esta genealogía de Jesús. Porque es curiosa la genealogía de Jesús según Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 6. Y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 1 versículo 6. Y luego vamos a saltar un poquito hacia el final. Y dice Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. O sea que Salomón, el descendiente de real de David, fue hijo de esta mujer. Voy a leer de nuevo el versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró de la que fue mujer de Urías, o sea, todo este gran problema, todo este gran pecado, a Salomón. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa, etcétera, 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 porque no puedo leer toda la genealogía. Pero cuando nos vamos al versículo 14, toda esa línea genética que vino desde Betsabé, aquella mujer cuya unión con David comenzó por el pecado de David,
Llegamos desde esa genealogía genética, desde esa descendencia genética al versículo 14 y dice, etcétera, etcétera, y dice, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, versículo 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ay, hermanos, qué curiosa es la Biblia, qué profundo es Dios. Así que tenemos a David que crea un problema, pero Dios ha convertido el problema en una solución genética que era necesaria. Es tan profundo que no puedo ni siquiera comprenderlo, pero es profundo, pero es real. Porque de esa genealogía, de aquella mujer, Betsabé, que nació Salomón, y nacieron hijos e hijos e hijos, etc., un día llegó un tal Jacob, que engendró a José, en el versículo 16 de Mateo 1. Y ese José es el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué era necesario que José naciera? Bueno, número uno, porque Dios sabe quién va a nacer desde el principio hasta el final. Se lo dijo a los profetas. Pero también se necesitaba a un José, hermanos. Se necesitaba a un José que estuviera dispuesto a creerle a María que sin haberse acostado con nadie estaba embarazada y que su niño era del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle a los hombres que me están viendo aquí ahora, cristianos, honestos, hijos de Dios, adventistas, no adventistas, temerosos del Señor. Si su esposa se le aparece en su casa embarazada y ustedes saben que no han tenido relaciones con ella, ¿cuántos creerían que su esposa le diga que fue engendrado por el Espíritu Santo? Díganme ustedes. Pero José recibió el mensaje del mismo Dios y lo creyó. Y protegió a María. Y en lugar de hacer un escándalo, se hizo a un lado. Y crió a Jesús como su propio hijo. Y de hecho, sabemos que lo educó en la carpintería. Sabemos que lo educó muy bien, de modo ejemplar, junto con María. Se necesitaba que naciera un José que corriera con María y el niño, huyéndole a la persecución de Herodes hacia Egipto, y que los protegiera y los cuidara. Ahora, aquellos que hemos estudiado un poco de genética sabemos que no es posible que la misma persona exactamente nazca si hay células diferentes. Si mi padre y mi madre no se hubieran casado, yo nunca hubiera existido. Y la razón por la cual yo nunca hubiera existido es porque yo soy el producto de dos células únicas que se unieron y crearon mi ser. Y Dios me creó de ese modo. Es un poco profundo, pero es la verdad genética. En otras palabras, lo que quiero decirte es que si David no se hubiera unido a Betsabé, José nunca hubiera existido. Bueno, claro, por supuesto, hubiera existido otra persona y otra más que hubiera sido el padre de aquel niño. Claro, porque Dios puede levantar padre hasta de las piedras. No me malentiendan, ese no es el punto de este mensaje. El punto de este mensaje es que de un problema mayúsculo, de un problema enorme creado por el hombre, Dios transformó aquello en una bendición llamada José, que fue una bendición para Jesucristo, el Salvador del mundo. Ahora yo quiero presentarte un segundo problema. Este está en el Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos ahora a Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 8, en el Nuevo Testamento, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. En aquel día, estamos hablando ya de los momentos tempranos del cristianismo, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos
salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Eso era un problema grande. Persecución, angustia, muerte. No tendría una solución inmediata. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 1, que todos, salvo los discípulos, salvo los apóstoles, debido a esta gran persecución en Jerusalén, fueron esparcidos, tuvieron que huir, dejar sus casas, sus pertenencias, dejar su familia, tuvieron que dejarlo todo detrás y huir por sus vidas. Eso no es agradable, es un problema, es un gran problema. El problema aún empeora en el versículo 2. Dice el versículo 2 que unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Qué había pasado con Esteban? Esteban había sido asesinado por Cristo, había asesinado por creer en Jesús. El problema era serio, era grave, había gran persecución en Jerusalén. Y muchas personas que estaban reunidas en Jerusalén junto a los apóstoles, una ciudad cómoda, tranquila, aparentemente, la cuna del cristianismo básicamente en el momento. Ahora definitivamente tienen que salir huyendo, tienen que correr porque no hay cabida en ellos allí y son esparcidos por Judea y por Samaria. Y dice que las personas lloraron por Esteban. De hecho, en el versículo 3 aparece un personaje que luego conocemos como un apóstol maravilloso, pero en este momento aún no lo era. En el versículo 3 de Hechos 8 aparece un personaje curioso, Saulo. Y dice que Saulo por su parte asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Jerusalén era un hervidero de persecución y de dolor, de angustia, de quebranto. Y dice, y vuelvo a repetir, en el versículo 1 dice que debido a esa gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, todos fueron, con la excepción de los apóstoles, fueron esparcidos. Ahora, usted diría, bueno, pero ¿qué sucedió con esta gente? Quiero decirte que ese problema no se lo solucionó inmediatamente. De hecho, yo creo que todavía aún no se ha solucionado hoy día. Porque cada vez que una persona es perseguida por su fe, ese problema sigue allí. Sin embargo, aunque el problema no fue solucionado, Dios es maravilloso. Porque cuando vamos al versículo 4 de Hechos 8, y ahora vamos a ir al versículo 4, es Hechos 8, capítulo 4, Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Vamos a ver qué pasó con esta gente. Y dice así: pero los que fueron esparcidos, sí, esos que huían de la persecución, que dejaron todo atrás, que tenían dolor en el corazón. Dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unida, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gozo en la ciudad de Samaria. Tristeza en el corazón de ellos porque habían sido esparcidos, expulsados de Jerusalén. Pero ahora había gozo en Samaria y en Judea, porque el evangelio era predicado en esos lugares. No sé si te das cuenta de la ironía de todo esto. Era un gran problema la persecución, pero Dios convirtió el problema en una bendición para todas las ciudades que le rodeaban. Yo he dicho en más de una ocasión que Hechos capítulo 8 para el cristianismo es parecido a la Torre de Babel para aquellos impíos, porque en la Torre de Babel Dios le había dado la orden a aquella gente que se esparciera por el mundo y ellos no hicieron caso. Así que Dios confundió sus lenguas y se fueron. Pero aquí ahora en Jerusalén había muchos cristianos, estaban todos acumulados allí al lado de los apóstoles. Así que de alguna manera se levanta este problema
de la persecución de Saulo, de ir casa por casa, llevando a personas a la prisión. Y Dios básicamente los fuerza a irse, a hacer precisamente lo que Él le había mandado hacer. Ir a todo el mundo, a Judea y a Samaria y hasta los fines de la tierra, a predicar el evangelio. Finalmente lo hacen. Y lo hacen como el resultado de un problema inmenso, la persecución. Y el resultado fue muchas personas conociendo a Jesús. Ahora, yo quiero hacer una pequeña pausa aquí porque no quiero que pienses que es que los cristianos necesitamos gozarnos en el problema. O que a los cristianos nos gustan los problemas. No, no nos gozamos en el problema. Yo estoy totalmente seguro que David no se gozó con el dolor que sintió por haber cometido aquel pecado y haber creado aquel problema. También estoy convencido de que los cristianos de Jerusalén no estaban contentos y regocijados por la persecución. Sé que también les dolía esa persecución y su corazón estaba quebrantado al tener que huir de Jerusalén y ser esparcidos por Judea, por Samaria, por diferentes ciudades. No, los cristianos no nos gozamos en el problema, pero los cristianos tenemos una convicción, y es que si estamos en Cristo y si estamos en Dios y Dios está controlando nuestra vida, los problemas causados por nosotros como David o no causados por nosotros como en Jerusalén con estos cristianos primitivos, como le llamamos, esos problemas eventualmente se convierten en bendiciones. Bendiciones que ni siquiera comprendemos. En David, el nacimiento de José, quien sería el padre de Jesús. En estos hombres y mujeres cristianos de Jerusalén, el ser esparcidos por toda la región, una predicación amplia del evangelio. Y ahora yo quiero presentarte el tercer problema, y ese es el de hoy día. Y yo sé que ustedes saben de lo que voy a hablar. Yo sé que ustedes saben que voy a hablar de esta pandemia que nos rodea. Definitivamente, probablemente no sea un problema creado por nosotros. Pero aún así no hay una solución inmediata. Al igual que aquellos problemas, no existe una solución. Aún no existe. Pero como cristianos, en lugar de estar lamentándonos por el problema, deberíamos meditar en cuáles son las bendiciones que podría traernos este problema. Recuerden, el título de este mensaje es Problemas que se convierten en bendiciones. Problemas que se convierten en soluciones. Y no es que nos gozamos con el dolor de esta pandemia, porque muchos miles de personas han muerto solamente en este país. Tampoco buscamos el problema. Pero sí tenemos la convicción plena de que estamos en las manos del Todopoderoso. Y tenemos la convicción plena de que este problema también puede convertirse, a pesar del dolor, a pesar del quebranto, a pesar del llanto, puede convertirse también de alguna manera en bendiciones para la iglesia de Dios. Yo quiero proponerte en este pensamiento final algunas de las bendiciones que he pensado yo personalmente que ha traído esta pandemia. Y yo quiero que pensemos en ese texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que yo creo que todos hemos repetido en muchas ocasiones y todos conocemos. Sabemos además que a los que aman a Dios, ustedes pueden ahora completar el verso, ¿lo pueden completar? A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Terminemos el texto porque no termina allí. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, no es para todo el mundo, es para aquellos que son llamados, es para su iglesia. Así que si yo creo en la palabra de Dios, tengo que aferrarme a la idea de que a pesar de que estamos viviendo un problema,
todo ayuda para alguna bendición. Todo ayuda para bien. Tengo que creer y aferrarme a mi Dios sabiendo de que este problema también se convierte de alguna manera en una solución y en una bendición para su iglesia. Y se me ha ocurrido y pienso por lo menos en 3 bendiciones que esta pandemia ha traído para la iglesia. La primera bendición que creo que esta pandemia ha traído para la iglesia es que ha derribado falsos conceptos con respecto a la iglesia. Falsos conceptos como, por ejemplo, que la iglesia es el templo. Porque nos hemos dado cuenta de que la iglesia no es el templo. Porque hemos tenido que cerrar los templos, pero la iglesia sigue abierta. Porque hemos tenido que cerrar las puertas del edificio, pero las puertas del corazón de las personas siguen abiertos. Porque hemos tenido que cancelar los cultos en la iglesia, pero jamás tendremos que cancelar los cultos personales y las reuniones personales con Dios. Así que ese falso concepto de que voy para la iglesia, ¿qué es ir a la iglesia? No, hermano, cuando usted va al templo, usted no está yendo a la iglesia, usted está yendo al templo. La iglesia está yendo al templo. Así que yo creo que esta pandemia trae esa bendición innata dentro de sí, diciendo, olvídate de que el templo es la iglesia, porque la iglesia eres tú. Tú eres parte de esa iglesia. Y no importa donde tú estés el sábado de mañana, la iglesia está allí. El segundo falso concepto que pienso que ha derribado esta pandemia es que el culto necesita de un programa. Porque nos hemos dado cuenta de que el culto no es otra cosa que mi adoración al Señor, mi respuesta a la presencia de Dios. Y no necesito de un programa para eso. La otra cosa que pienso que ha derribado esta pandemia, el concepto falso que ha derribado esta pandemia, es que de domingo a viernes no hay iglesia. Solo hay iglesia el miércoles en la noche y el sábado de mañana. Y creo que ya he tocado un poco este tema con el primer punto. Porque hay iglesia todos los días, hermanos. Donde quiera que usted esté, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que usted esté, en la casa, manejando, en su comunidad, ahí está la iglesia. No podemos decir que no hay iglesia el domingo. Sí hay iglesia el domingo. Porque decir que no hay iglesia el domingo significaría que no existe ni uno de los miembros el domingo. Decir que no hay iglesia el lunes, que no hay iglesia el martes, que solamente hay iglesia el miércoles, es un falso concepto total. Es unir aquel lugar donde hemos ido por tiempo, por años y decenas de años, y nos hemos acomodado en ese lugar, ese Jerusalén, donde hemos estado tan cómodos y que Dios nos ha dicho, tienes que salir de aquí, esparcirte y buscar la realidad de lo que es la iglesia. Que no es este lugar con las 4 paredes y el ventilador y el aire acondicionado y la pantalla bonita. Así que sí, es un problema que duele. Esta pandemia es un problema que ataca tan fieramente el cuerpo humano, que nos duele. Hemos sufrido la muerte, el descanso de aquellos que amamos. Pero como todo problema, Dios puede convertirlo también en una bendición espiritual. La segunda forma en la cual puede ser una bendición es la expansión tecnológica de nuestras iglesias. La mayoría de las iglesias ni siquiera tenía una página de Facebook. Y ahora vemos que cada iglesia está usando sus propios métodos para esparcir el evangelio. Yo puedo contarle de nuestra propia iglesia. Yo tengo un tío en Miami. Lo invitamos múltiples veces a la iglesia, nunca fue. Ahora no se pierde una programación de sábado. No se la pierde, sentado en su casa en el televisor. Ahora usted me dirá, bueno, pero es que eso no es como... Hermano, es el modo que Dios está usando para que la palabra de Dios le llegue. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Y así como mi tío
Miles de personas están recibiendo la palabra de Dios que de otro modo no lo habrían hecho jamás, porque estábamos encerrados en aquellas 4 paredes y nadie sabía lo que sucedía dentro. Así que creo que eso de alguna manera es una segunda bendición. Y la tercera y última bendición de este gran problema que estamos enfrentando, y con este termino. Yo creo que esta bendición es fuerte, difícil de digerir. Y esta tercera bendición para la iglesia, hermanos, ahora voy a decir algo que es sumamente difícil. Es el zarandeo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, Jesús, interactuando con Pedro, le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo quiero enfatizar esa primera parte del versículo 31. El versículo 31 dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esto? Que a través del problema serio, enorme que Pedro iba a enfrentar, del ridículo, del temor, iba a ser probado duramente. Y era un problema que podría haberse convertido en una bendición para Pedro. Pero tristemente se convirtió en la negación de Pedro. Y sí, hermanos, creo firmemente que esta pandemia, este asunto alrededor nuestro, se ha convertido en un zarandeo para su iglesia. Yo no creo que al final de esta crisis la iglesia volverá a ser como era. Tristemente creo que muchos que salieron del templo en marzo no van a regresar cuando se abra de nuevo. Y lo digo con tristeza en el corazón, pero hasta cierto punto es una bendición para la iglesia, porque el zarandeo está previsto. Hermanos, lo hemos predicado por años, que la iglesia sería zarandeada. El trigo queda, lo demás se va. En un caso las personas se van, en otro caso las personas se quedan. Pero si la persona no está afianzada en Jesucristo, el zarandeo los sacude de tal manera que se van. Y yo estoy convencido que tristemente veremos a muchos cuyas raíces estaban arraigadas en la música, en el programa bonito, en los juegos sociales, en el enamoramiento de las muchachitas y los muchachitos. Y es ahora cuando los padres que pensaban que su hijo estaba bien porque estaba en la iglesia, se dan cuenta de que sí, estaban en la iglesia, pero no estaban en Jesucristo. Porque cuando estás en Jesucristo, no te va a importar que seas dispersado por la persecución de un virus o la persecución real en contra del evangelio. Cuando estás en Jesús, no te va a importar que haya o no haya programa. Cuando estás en Cristo, no te va a importar que la música y el praise team de alabanza funcione o no funcione. Cuando estás en Cristo, lo único que te importa es Cristo. Y es que hemos confundido la persona de Jesús con programas. Y cuando una persona canta bonito, hemos confundido eso con Jesús. Y sí, cuando cantas bonito y alabas a Jesús y tu conexión es con Jesús, lo podemos conectar con Jesús. Pero ¿cuántas veces la única raíz que teníamos era eso y nada más que eso? Y es que hemos confundido a Jesús con cultos, con reuniones, con templos, con ceremonias. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho pensar muy profundamente. Y sí, pienso que es un zarandeo. Pienso que aquellos que olvidaron que Jesús es la raíz, es el tronco del cual tenemos que agarrarnos, y nosotros somos la vid,
Muchos de ellos serán zarandeados al punto de no regresar. Sí. No nos engañemos, lo hemos predicado, lo hemos enseñado por años. Llegará el momento cuando no vamos a tener un lugar de reunión. Ahora es la pandemia, pero llegará un momento, hermanos, cuando no tendremos un lugar de reunión, cuando no tendremos Biblias, porque nos será arrancada de las manos, cuando seremos perseguidos como aquellos cristianos fueron perseguidos en Jerusalén. Y cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Está la iglesia cerrada? Claro que no. ¿Ha Jesús desaparecido? Por supuesto que no. Yo quiero que terminemos con la idea de que a pesar de los problemas que estamos enfrentando, hay muchas bendiciones que Dios tiene preservadas para ti. Y si esta pandemia te ha hecho reflexionar en algo, solo espero que reflexiones que Jesús sigue contigo. Que no importa cuánto tiempo más demore tu templo en estar cerrado, Jesús sigue con sus brazos abiertos. Que no importa cuánto tiempo demores en ver un programa, que te des cuenta que la salvación no está en el programa, sino en Cristo. Que la iglesia no es el templo, que la iglesia eres tú y tus hermanos. Que donde quiera que estén, ahí está la iglesia. Quiero terminar con la frase de Jesús, porque sí, yo sé que este último punto es muy fuerte, es duro, es difícil. Zarandeo. La iglesia está siendo zarandeada. Pero no quiero que termines con una nota negativa. Quiero dejarte con la nota positiva de Jesús del versículo 32. Yo he rogado por ti, dice Jesús, para que tu fe no falte. Así que no importa si estás en casa, si el tiempo se hace largo, y si tal parece que nunca más regresarás al templo, Jesús dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Es más, Él termina diciendo y da por sentado, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Sabemos que regresaremos, no al templo físico, eso no es tan relevante. Sabemos que regresaremos un día a la patria celestial. Sabemos que regresaremos a la comunión de hermanos, no importa dónde sea. Sabemos que regresaremos a los pies de Jesucristo, como Pedro regresó. Y cuando eso suceda, tenemos una misión linda y hermosa, y es decirle a otros las grandes bendiciones que Dios ha permitido a través de los graves y grandes problemas de la vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y que juntos nos podamos encontrar muy pronto en aquel día maravilloso, cuando los problemas quedarán detrás, pero las bendiciones que Dios hizo a través de ellos permanecerán con nosotros para siempre. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este sábado especial. Amén.